Bien, vamos a continuar entonces. Fíjense entonces que la notación inicial en mecánica del medio continuo siempre la sumatoria es del 1 al 3. Entonces, cuando colocamos en notación inicial significa que tiene 3 componentes. Ya hemos desarrollado los ejemplos. Ahora vamos a definir qué es un tensor. Algebraicamente, un tensor se define como una transformación lineal entre espacios vectoriales. De tal forma que si T es un tensor que transforma el vector A en C y el vector B en D, entonces se deberá cumplir que el tensor, en este caso es producto tensorial, que el tensor A por A, que transforma A por un vector A, es igual a C, y que el tensor por un vector B es igual a D. ¿Sí? Es igual a D. Es un producto. Bien. Entonces, las cantidades físicas asociadas a la mecánica del medio continuo pueden estar definidas sin tener relación con la base de coordenada de referencia y por consecuencia describirse exclusivamente por su magnitud. Cantidades escalares tales como la densidad y la temperatura están referidas a cada uno de los vectores unitarios que describen su base. Bien, seguimos definiendo qué es tensor entonces. Las cantidades vectoriales como la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, etcétera, requieren para su precisa prescripción de un par o más ejes. Descripción matricial, tales como los esfuerzos o deformaciones. El número de ejes requeridos para describir la cantidad tensorial determina su rango, siendo este independiente de la base utilizada. Por esta razón se usa la notación inicial. Entonces, en la clasificación de los tensores, tenemos tensores de orden, de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, como máximo en lo que es la clasificación de tensores. Y también tenemos los tensores de orden cero, de rango cero. Entonces aquí lo vamos a aumentar. Voy a escaparme, o si no, allá vamos a tensor de orden cero. De orden cero. ¿Cuáles son? Se escriben con letras minúsculas, del alfabeto griego. Se escriben con letras minúsculas del alfabeto griego. Bien. Luego, entonces estaría representado por alfa, beta, gamma, delta, etcétera, ¿no? Alfa, alfa, beta, gamma, coma, etcétera. Bien. A lo que se refiere a los tensores de orden cero, están relacionados, simplemente son escalares. Son escalares. Entonces, son escalares, los tensores de orden cero son escalares. Y como escalares, consideramos a la masa de un cuerpo, a la densidad de un cuerpo, al volumen
específico de un cuerpo, el volumen de un cuerpo, a la superficie, a la temperatura de un cuerpo, a la longitud de un cuerpo, coma, etc. ¿Sí? El número de características que define el tensor simplemente es 1. El número de características, que define al tensor, es 1, simplemente 1. Bien, vamos a definir el tensor de orden 1 entonces. El tensor de orden 1, fíjense, tenemos cómo se escribe. El tensor de orden 1 son los vectores. Y se escriben con las letras minúsculas del alfabeto latino. Se utilizan los subíndices I o J, pero no a la vez 2. Si son 2 repetidos, los subíndices se anulan. Por eso este es de un vector o un tensor de primer orden que simplemente es un vector. Aquí igual, este I y J se anula con este JK y solamente queda I. Y por eso es un tensor de primer orden. ¿Quiénes representan tensores de primer orden? Las magnitudes vectoriales. ¿Y quiénes se representan con vectores? Por ejemplo, la velocidad, el desplazamiento, la posición, la fuerza, el peso, etc. Bien, vamos con el tensor de orden 2. El tensor de orden 2, su notación es con las letras mayúsculas del alfabeto latino, y se utilizan los subíndices IJ o KL o MN, o arriba o abajo, como esta notación, son diferentes notaciones, IJ o IJP. Fíjense que aquí las notaciones iguales se anulan y por tanto solamente sería JP. Y por eso es un tensor de segundo orden, porque tiene 2 subíndices. El IJ, JK, el J se anula y tendría IK. Y aquí IJKK. El K se anula con K y solamente sería IJ. ¿Sí? Bien, entonces ese es el tensor de segundo orden. El tensor de segundo orden está asociado simplemente con el nombre de diadas. Son las diadas. Y las diadas representan, por ejemplo, esfuerzo. El esfuerzo es una diada. La deformación es una diada. La rapidez de deformación es una diada. Y el número de términos que determina el tensor de segundo orden es 9. Siempre es el parámetro de 3 elevado a la n. Como es 3 elevado al cuadrado, serían 9 parámetros que define las características de este tensor de segundo orden. Tensor de tercer orden. El tensor de tercer orden se utiliza representando con las letras del alfabeto latino y se utiliza 3 subíndices, IJK, KLM o MNJ, o se escribe en la parte superior 3. Este es un tensor y se denominan triadas, ¿sí? Entonces, ¿qué se representan mediante este tensor de tercer orden? Las propiedades de los cristales piezoeléctricos, y el número de características que define sería 3 elevado a la 3, sería 27 características, 27 el número de características que define este tensor. Tensor de cuarto orden, son las tetradas. Entonces, igualmente se utiliza el alfabeto latino, 4 subíndices, JKLM, o un tensor con 4, o sea, el tensor de cuarto orden. Por ejemplo, como ejemplo podemos citar
el tensor de las constantes elásticas, y el número de parámetros que define, el número de características que define el tensor sería 3 elevado a la 4, y 3 elevado a la 4 sería 3 por 3, 9, 9 por 9, 81. 81 es el número de características. Bien, iremos definiendo entonces aquí como tensor de rango 0. La notación es con letras minúsculas del alfabeto griego, cantidades físicas escalares, como por ejemplo la temperatura, la densidad, el volumen, la masa, la longitud, la distancia, etc. El número de características que definen el tensor es simplemente 1. Y se escribe con las letras griegas del alfabeto griego. Letras del alfabeto griego. Ahí tenemos alfabeto gamma, delta, sigma, kappa, etc. Tensor de rango 1. La notación es con letras minúsculas del alfabeto latino. Ahí está. B sub I, C sub I, D sub K, H sub K. Cantidades físicas vectoriales como la velocidad, la posición, el desplazamiento, la fuerza, el peso. El número de características que define el tensor es 3. 3 elevado a la 1, simplemente 3. Bien, seguimos con el tensor de rango 2. El tensor de rango 2, la notación es con letras mayúsculas del alfabeto latino, como ustedes ven aquí. Se utiliza 2 subíndices, son las llamadas diadas, tensor IJ, CKL, FMN, A sub RS. Tiene 2 subíndices. Bien, ¿qué cosa podemos poner como ejemplos de esta diada? Estos son diadas. Tenemos el esfuerzo, la deformación, la rapidez de deformación. Entonces, fíjense que a través del esfuerzo que nosotros utilizamos con la definición de esfuerzo, tiene 9 componentes, ¿no? ¿Y cuántos componentes, cuántas características tendría? 3 elevado al cuadrado sería 9. Por eso que se representa un tensor T con 9 características, ¿no? Que son los esfuerzos principales en dirección 1, en dirección 2 y en dirección 3, y los esfuerzos cortantes en dirección 1, 2, 2, 1, en dirección 2, 3, 3, 2, y en dirección 3, 1 y 3, 1, 3, que son esfuerzos cortantes. Y ya sabemos que el esfuerzo solamente hay 2 tipos, esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. ¿Sí? Bien. Tensor de rango 3. La notación es con letras mayúsculas del alfabeto latino, como ustedes ven aquí. T, I, J, K, C, K, L, M, F, sub M, N, J, A, sub R, S, P y B elevado a la 3. Esa es la notación de un tensor de rango 3. Como ejemplo, podríamos citar las propiedades de los cristales piezoeléctricos. ¿Sí? ¿Y cuál es el número de características que define este tensor? 3 elevado a la 3 sería 27. 27 es el número de características que define ese tensor. ¿Sí? Bien. En el caso del tensor de rango 3, se denominan también triádicas. Triádicas, con D. Triádicas o tensor de tercer orden. Bien. El tensor de rango 4, la notación es con letras mayúsculas del alfabeto latino. Son las llamadas tensores tetraédricas, tetráticas. Como ejemplo podemos citar el tensor de las constantes elásticas de un cuerpo, y el número de características que define sería 3 elevado a la 4, que sería 81 elementos. Bien, anótense entonces como tarea. Como tarea me va a desarrollar los elementos, esta es notación inicial.
Por lo tanto, quiero la notación inicial de este, del tensor IJKL y del tensor IJK. Quiero, entonces tendría 27 elementos y este tendría 81 elementos. Tienen que buscarme 81 elementos desarrollando la notación inicial IJKL. Anótense, por favor.